¿Qué tal? Estamos aquí en la review de la primera noche de WrestleMania 41 que se llevó a cabo el día de ayer. Entonces, como siempre les digo, vámonos directo a lo que nos importa porque va a ser una review bastante larga. Y empezamos con el Jey Uso versus Gunther por el World Heavyweight Championship. Para empezar, empezó mal el evento, güey, desde que pasaron 15 minutos y Jey Uso no llegaba al ring. Desde ahí empezó fatal el evento. O sea, fue una estupidez que Jey Uso hiciera su entrada desde las escaleras sabiendo que se iba a tardar 15 minutos solamente en llegar al ring. Y todavía pasaron otros 5 8 minutos en lo que terminaba su entrada, güey. O sea, fue una estupidez lo que pasó en esa lucha. Bueno, la entrada. La entrada de Gunther duró 2 minutos contados, si acaso. Fuera de ahí, fue una asquerosidad de lucha. Jey Uso es la primera persona que conozco que fue capaz de sacarle una lucha mala a Gunther. Y en WrestleMania, o sea, es increíble el nivel tan asqueroso que tiene Jey Uso que hasta uno de los mejores luchadores del mundo le sacas una lucha mala. Una lucha lenta. No recuerdo ningún spot memorable, ningún momento destacable del combate. O sea, Gunther trataba de hacer algo, pero Jey Uso no colaboraba en nada, ¿no? Y a eso le añades el final. ¿Qué fue esa mamada de final, güey? O sea, entiendo el pedo de las tres Uso Splash. Y era algo que te podía pasar, ¿no? Incluso si acababas con una Spear mal hecha, te la llegaba a pasar. Pero neta, por rendición. O sea, neta fue el punto en el que dije, fue lo peor buqueado del año, güey. Neta, no entiendo el por qué haces que Gunther se rinda con Jey Uso. Entiendo que tu storyline se haya basado en que Gunther estaba humillando cada fin de semana, digo más bien cada Raw, a Jey con la guillotina. Pero neta, ¿qué necesidad había de que Jey le hiciera una guillotina a Gunther? Tenía más sentido que Jey se escapara de la guillotina y después la seguidilla de Spears, de Uso Splash, de lo que tú quisieras, y ahí ganaba. ¿Qué lógica tiene que hagas rendirse a Gunther contra Jey Uso? Te lo quería contra un Chad Gable, contra algún otro random, pero no contra Jey Uso. O sea, neta fue una completa estupidez, güey. Empezó la noche fatal, les digo, una lucha horrible, final horrible, ganador horrible. El reinado va a ser horrible, que espero y no le dure más de un mes. Espero que nada más le dure hasta Backlash por el final que pasó en un mini event. Pero espero que nada más le dure hasta Backlash y ya, porque Jey Uso no va del ancho como campeón. O sea, ni siquiera en su entrada fue tan apoyado. O sea, sí tuvo el pop esperado por Jey Uso, pero ni siquiera fue tan estruendoso como esperabas, ¿no? O sea, siendo Jey Uso esperabas que fuera pop general de los 60,000 que estaban ahí, y no, o sea, no se escuchó tan fuerte el apoyo a Jey Uso en su entrada ni en toda la lucha. Y en general espero que el reinado no le dure mucho porque fue una asquerosidad de lucha. O sea, si eso le hizo a Gunther, no quiero pensar que le va a hacer algún otro luchador mid. Y eso añádele que su celebración duró 10 minutos, güey. O sea, fue insufrible en general los 40 minutos iniciales del show. Porque duró fácil hasta las 5:40 hora México el tema de Jey Uso y Gunther, la verdad. O sea, fue asqueroso iniciar así. Ya lo dije, el resultado, ganó Jey Uso y es nuevo campeón World Heavyweight Champion. Y hasta ahí voy a dejar el tema porque si no voy a explotar. ¿Por qué? Porque de pilón la siguiente lucha fue el New Day versus los World Raiders por los campeonatos en pareja. Que digo, no fue asquerosa como el Jey Uso versus Gunther, pero fue mala lucha. O sea, estuvo aburrida, lentísima. Lo único que recuerdo fue el movimiento que hace Ivar, donde se impulsa en las cuerdas y salta y tal. Es lo único que me acuerdo. Y sus moonsaults. Y ya, hasta ahí me acuerdo. Y del final en el que Woods o Kofi, no me acuerdo quién de los dos, le agarra las piernas a Ivar para que no se mueva. Es lo único que me acuerdo de esa lucha. El público estuvo muertísimo. O sea, fue igual una lucha malísima. Fue el peor inicio de WrestleMania que yo recuerde en estos últimos años, güey. O sea, imagínate el nivel que estaban presentando hasta ese momento. Que la siguiente lucha, bueno, cabe aclarar, los ganadores de esta lucha fueron el New Day y son nuevos campeones mundiales en parejas. Y ahora sí, pasando a la siguiente lucha, Jade Cargill versus Naomi. E imagínate el nivel que estaba teniendo este WrestleMania, que el Jade Cargill versus Naomi fue la primera lucha decente de la noche, güey. O sea, ¿qué tan deplorable tuvieron que ser las primeras dos luchas?
que Jade Cargill y Naomi te dieron la primera lucha decente de un WrestleMania. Te lo creo que sea en un pay-per-view tipo Backlash, un Money in the Bank te la puedo llegar a pasar. Incluso, no sé, güey, un Elimination Chamber y hasta eso no. O sea, nada más te lo puedo pasar en pay-per-views tipo Backlash, Clash en París, un Saturday Night Main Event que Jade versus Naomi sea la lucha más decente. Pero un WrestleMania no puede empezar así de horrible, güey. O sea, genuinamente, y esto sí lo tengo que decir, a partir del Jade Cargill versus Naomi, el evento fue hacia más. Afortunadamente, porque como estaba empezando la noche, iba o estaba pintado para ser uno de los peores WrestleManias. Pero a partir de esta lucha se compuso un poco. Ya entrando bien a hablar sobre esta lucha, fue una lucha, como les dije, decente. Tampoco fue que fuera la gran cosa. Jade Cargill tuvo, o yo le vi un poco de mejoría, pero tampoco diría que mucho. O sea, sigue estando igual de tronca en algunos moves, pero algunos más se le notaba más fluida. Naomi tampoco lució nada mal. Y eso que a mí Naomi siempre me ha aburrido, pero genuinamente en esta lucha sí se rifó bastante. Su tema de entrada estuvo bastante interesante, no fue tan horrible como los que hace Death Rebel. Ya hubiera sido la joya de la corona que Death Rebel debutara un tema horrible, pero hasta eso estuvo bastante bien. Su desempeño en el combate no estuvo mal. Les digo, no fue la gran lucha de la noche, obviamente, pero fue un combate decente y que empezó a calentar un poco al público, ¿no? De hecho, aquí el público se empezó a meter un toque más al evento. Y en general, pues yo creo que tal vez tenga alguna continuación, no creo que lo dejen ahí, tal vez hacia Backlash y tal vez con algunas estipulaciones, algo que a mí me gustaría, tal vez una Falls Count Anywhere, incluso una Steel Cage, pero era algo esperable, ¿no? O sea, una lucha, digámosle mid, una lucha regular, pero pues les digo, imagínate que una lucha regular sea tu mejor lucha hasta el inicio de WrestleMania, ¿no? Pero en general el resultado fue a favor de Jade Cargill, que era lo esperable, el resultado más lógico. Creo que casi nadie esperaba la victoria de Naomi, pero pues, ¿qué más que decir, no? O sea, el resultado era lo más predecible. Y vamos a pasar ahora al primer combate genuinamente bueno de la noche, que fue la lucha por el United States Championship entre Jacob Fatu y el campeón LA Knight, que como les dije fue la primera lucha realmente buena de WrestleMania y que se sintió como una lucha de WrestleMania. Entonces tuvieron el spot más memorable, que fue el VFT de LA Knight, o el Super VFT, cuando Jacob Fatu hace un moonsault y LA Knight lo revierte con su finisher. La química entre ambos estuvo bastante bien, el público estuvo bastante metido. Aquí les digo que a partir de Jade Cargill vs Naomi siento yo que se empezó a involucrar más en los combates, y esta fue una muestra bastante clara y me gustó personalmente que el público estuviera apoyando bastante a Jacob Fatu, ¿no? Que creo que es una muestra bastante clara que el público casual ya está conectando bastante con Jacob Fatu, y que ya con eso Jacob Fatu puede esperarse un futuro bastante grande, ¿no? Que ya en tu primer WrestleMania tengas una conexión tan grande y tan buena con el público es algo excepcional, y creo que es una muestra de lo que les digo, que Jacob Fatu puede tener un muy buen futuro. Les digo, la lucha estuvo bastante bien. Para mí el MVP de la lucha fue Jacob Fatu, obviamente, pero LA Knight no se quedó atrás, dio un muy buen nivel en el combate. Creo yo no es algo normal en LA Knight. LA Knight no digo que sea mal luchador, pero es un luchador mid. O sea, no es la gran cosa, pero tiene sus momentos. Y en esta lucha tuvo momentos bastante destacables en general. No les digo, creo que ambos se pudieron lucir bastante bien en el combate. Y pues el resultado era lo mejor que pudieron haber hecho, que es Jacob Fatu convirtiéndose en campeón de los Estados Unidos en su primer combate en Premium Live Event. ¿Por qué? Porque Saturday Night's Main Event no se cuenta como Live Event, es un super show glorificado, ¿va? En pocas palabras. En su primer WrestleMania, y logra su primer título en WWE, ¿no? Entonces, ojalá y le den un muy buen reinado, porque Jacob Fatu es de los que más merecen un reinado excelente, y tiene el potencial de tener un muy buen reinado y de ahí tal vez escalar a algo mucho más grande, ¿no? Después pasamos al combate entre el grande americano y Rey Fénix, no Rey Misterio. ¿Por qué? Porque les dije lo que les dije en el resumen express de SmackDown. Rey Misterio se lesionó y al final no sé si es work, si es real, pero lo hicieron canon y Rey Fénix fue quien reemplazó a Rey Misterio para este combate. También voy a destacar el anuncio que se dio durante el WrestleMania Countdown, o no me acuerdo cómo se llama, el kickoff en pocas palabras, que es que WWE compró Lucha Libre AAA, ¿no? Que es una empresa mexicana de lucha libre,
De hecho, al inicio del combate y durante el combate y al final del combate estuvo involucrado el hijo del vikingo o vikingo como lo estaban promocionando en el evento, que pues es una de las estrellas pilares de la AAA, entonces está interesante. O sea, es algo surreal, ¿no? O sea, hace años se rumoreaba, hace fácil 10 12 15 años se rumoreaba, hace 8 7 años se rumoreaba igual, pero sigue siendo surreal, ¿no? O sea, que haya pasado esto. De hecho, ya anunciaron un evento en conjunto que va a ser Worlds Collide entre seguramente nada más NXT y la AAA para junio. Entonces, toca esperar cómo se desenvuelve, no la alianza, sino en sí cómo se va a desenvolver ahora AAA con la compra de WWE. Pero ahora sí, centrándonos en la lucha, y antes de centrarnos tal cual en la lucha, la entrada del Gran Americano fue una joya. O sea, estuvo, no voy a decir que hermosa, pero estuvo chistosísima cómo entró con los mariachis. O sea, fue algo, un detalle bastante bonito hacia la cultura mexa, pero se siente raro que venga de un personaje gringo, ¿no? O de un personaje medio estereotipado. Pero pues fue una entrada bastante buena. Y ahora sí, centrándonos en el combate, la lucha estuvo bien, estuvo bastante buena. Eh, en general, para ser la primera lucha, Rey Fénix se desenvolvió bastante bien. No se le notaron nervios porque, o sea, creo que es normal que en tu primer WrestleMania puedas tener algo de nervios, ¿no? Por ejemplo, con Jacob Fatu no se le notó, cabe aclarar, o sea, tuvo serenidad casi todo el combate y Rey Fénix lo mismo. Eh, el combate tuvo sus momentos buenos, como el 450 invertido, o creo que era el 450 invertido del Gran Americano, que se vio espectacular. Los típicos vuelos de Rey Fénix, que también son increíbles. Ese cabrón genuinamente parece que se conecta con las pinches cuerdas, porque el cabrón casi nunca se cae y los vuelos le quedan fenomenales. Lo único que puedo darle de queja al combate es que Rey Fénix haya perdido, porque sí, la victoria se la llevó el Gran Americano. Y les digo, creo que lo único feo que le puedo encontrar, la única queja que le puedo ver al combate fue que Fénix perdiera. Pero pues no voy a justificar con que era su primer WrestleMania o lleva poco en la empresa, porque eso no importa. Pero pues la reacción que tuvo el público no estuvo mal, ¿no? Entonces esto puede decir que puede tener algo medio importante en el futuro. El Gran Americano también tuvo muy buena reacción, la verdad. Lo único que sí es me hubiera gustado tal vez añadirle algo sobre las máscaras, no sé, o sea, hubiera estado interesante. O sea, yo por ejemplo lo que hubiera buqueado es un máscara contra máscara que ganara Rey Fénix y el Gran Americano se lo verguera y se fuera. Para dar paso a la intervención del hijo del vikingo, que pues también se metió en el combate, pero lo más importante fue al final de que pues sale el hijo del vikingo a ayudar a Rey Fénix a levantarse después de que el Gran Americano lo madreara con el, no sé qué chingadera se mete en la máscara, pero pues con lo que se mete en la máscara lo dejó noqueado. Y pues todo da a entender que tal vez la rivalidad se extienda, pero ahora involucrando al hijo del vikingo, ¿no? Que puede estar ahí interesante cómo lo desenvuelven ahora con el añadido de AAA. Y pues nada, como lo dije, el Gran Americano se llevó la victoria. Y pasamos al combate por el WWE Women's Championship entre Tiffany Stratton y la ganadora del Royal Rumble femenil de este año, Charlotte Flair. Para empezar, vamos a comentar las entradas. La entrada de Tiffany Stratton estuvo bastante bonita, o sea, estuvo bastante bien, bastante linda en general, haciendo la referencia a lo del tema de que parece Barbie y tal, o sea, estuvo bastante chida. Y la entrada de Charlotte Flair se me hizo muy meh. O sea, casi casi tuvo la misma entrada que LA Knight, porque LA Knight entró en un Ferrari o en un Lamborghini, no me acuerdo qué marca de carro era, pero pues en un carro lujoso. Charlotte Flair entró, creo que en una camioneta, si no estoy mal, y hasta parecía una copia de la entrada de John Cena, no me acuerdo si en WrestleMania 22, 23, pero cuando entra escoltado por CM Punk, o sea, se vio muy copia, la verdad, no me gustó para nada la entrada de Charlotte Flair. Eh, y de ahí vamos a saltar en general las reacciones del público. ¿Por qué? Porque en toda la lucha el público estuvo abucheando a Charlotte y apoyando a Tiffany Stratton, ¿no? Creo que es la muestra más clara de que ya nadie quiere a Charlotte Flair en una lucha titular. O sea, por más que pueda dar un muy buen combate como el que fue ahorita, que eso lo hablamos ahorita en poquito, o sea, ya nadie tolera a Charlotte Flair en la escena titular. Te puede dar un muy buen combate como retador de transición, pero que te la pongas en un WrestleMania y sabiendo que es Charlotte Flair y que el nepotismo está cabroncísimo, o sea, es como que nadie quiere ver a Charlotte Flair otra vez campeona, ¿no? Y haciéndola ganar el Royal Rumble y todavía enfrentar el WrestleMania, sí te deja muchas dudas y creo que ya fue la muestra clara de que nadie la tolera en la escena titular y que Tiffany Stratton es ya ahora una pilar de la división femenina de WWE, ¿no?
A ver si centrarnos en la lucha. El combate estuvo bastante bien, fue una lucha bastante buena. Las dos tuvieron sus momentos para lucirse, pero siento yo que Tiffany Stratton lució mucho más que Charlotte Flair. Incluso te podría decir que Charlotte Flair hasta lució lenta en varios momentos, ¿no? Y que Tiffany estaba cargando con el ritmo del combate en la gran parte de este. Pero, pues, eso no evita que ambas tuvieran sus momentos y que tuvieran una muy buena química, de hecho, ¿no? O sea, creo que en general las dos tuvieron muy buena relación en el ring. Lo único que no me gustó, y es lo que se está rumoreando, la verdad no me di cuenta al momento en el que se llevó a cabo el combate, que Tiffany Stratton perdió un diente, o se le rompió un diente, gracias a una patada de Charlotte Flair, ¿no? Y esto sí lo puedo decir, que yo me di cuenta que Charlotte Flair sí atacaba realmente a Tiffany Stratton en varios momentos del combate, ¿no? Por ejemplo, al inicio me acuerdo mucho que sí llegué a pensar que se estaban madreando bien. Y en general creo que eso demuestra que Charlotte Flair es alguien con un carácter muy débil, podría decirse. O sea, si fueras alguien profesional, te enojas por cómo se dieron las cosas en el segmento del 03 y cuando menciona a Ludwig Kaiser y tal. O sea, te puedo entender en ese momento, pero o sea, te puedo entender porque se mete con un tema personal que maybe te afecta porque era algo reciente el divorcio con Andrade, ¿no? Y te puedo entender la respuesta, que aún así te viste muy ardida, siendo honestos. Pero ya llevarlo al combate, o sea, es algo medio antiprofesional. Y ojalá que no haya sido a propósito, ¿no? El darle la patada de lleno en la cara y dejar así a Tiffany Stratton, porque siento yo que al final del combate estuvo ahí medio raro como estaba Tiffany. O sea, no estaba como que al 100, pero al final pues, pudo terminar el combate sin ningún problema y llevarse la victoria, porque pues sí, Tiffany Stratton, iba a decir Charlotte Flair, pero no, Tiffany Stratton logró llevarse la victoria y retener el combate para por fin establecerse ya como una de las pilares en la división femenina en su primer WrestleMania, acabo de aclarar, en el que entró como campeona y salió como campeona. O sea, terminó de estar establecida venciendo a Charlotte Flair, que es una de las mejores luchadoras de la historia, a pesar de que actualmente ya no tenga el nivel tan alto como estábamos acostumbrados. Pero ya esto termina de establecer a Charlotte Flair como una de las caras de la división femenina y espero que el reinado siga teniendo un muy buen nivel. Pueden estar retadoras como Naomi, como la misma Chelsea Green, una vez pierde el título de los Estados Unidos femenil. Tal vez incluso hasta una revancha con Charlotte Flair, ¿no? Que no lo descartaría. Miedo me daría de que ahí gane sí Charlotte Flair, pero pues, mira, por lo menos en WrestleMania no ganó. Y si el reinado de Tiffany se extiende unos meses más y la verduga de Tiffany tiene que ser Charlotte Flair, pues mira, irían 1-1, darían una posibilidad de desempate que ojalá y se lo llevara Tiffany Stratton en el supuesto. Pero pues fuera de eso no voy a hablar mucho más de ese tema porque se puede dar para otro video o puede extenderse en otros videos. Y pues digo, como lo dije otra vez, el resultado fue favorable hacia Tiffany Stratton. Y ahora sí, vamos con el main event de la noche 1. Seth Rollins versus Roman Reigns versus CM Punk. Para empezar, las entradas. Primero la de Rollins. Fue sencilla, pero creo yo efectiva desde mi punto de vista. Con el lanzallamas justamente incendiando, digamos, la escenografía de WrestleMania y cómo justo conectaba con el Burn It Down del tema de entrada de Rollins. Y después el cambio de atuendo al atuendo blanco quedó bastante cabrón. O sea, la entrada de Rollins fue sencilla pero efectiva. Lo mismo puedo decir de la entrada de Roman, que creo que tuvo algunos detalles más por todo el tema de las pantallas, pero o sea, en general estuvo bastante bien. Les digo, las pantallas que funcionaban, digamos, como estandartes con miembros de su familia o de la dinastía samoana y de varios de sus mejores momentos, tanto de su reinado y no sé si en general de su carrera, creo que nada más era del reinado de campeón universal, pero pues les digo, fue bastante bonita la entrada. Y lo que sí se me hizo raro fue ver a Roman, una, sin Paul Heyman en su entrada, y dos, con los toques blancos que tenía su traje. A pesar de que se veía hermosísimo el atuendo y elegante al mismo tiempo, se me hizo raro ver los detalles blancos en él, pero fue bastante top el atuendo. Y lo que fue la entrada de CM Punk fue seguramente la mejor de la noche y no sé si incluso vaya a ser una de las mejores entradas de WrestleMania. Pero, o sea, iniciando con el video package, recordando toda su carrera en WWE, estuvo bastante cabrón, a pesar de que yo no soy el mega fan de CM Punk, fue bastante emotivo.
Y todavía más por agregarle This Fire en el video package, ¿no? Que es un temazo en general. Y justamente la entrada era una regresión de la entrada de CM Punk en WrestleMania 29, ¿no? Cuando entra con Live in Color cantando su tema de entrada y con Paul Heyman con la misma sudadera, o bueno, una sudadera similar. El atuendo creo que no fue el mismo, pero hubiera estado cabroncísimo que fuera el mismo. Pero, o sea, fue una entrada increíble, ¿no? O sea, me regresó muy cabrona al feeling de WrestleMania 29 y en verdad se agradece bastante que le hayan dado esa referencia. Y pues el combate en general estuvo lleno de referencias, ¿no? Ya entrando al combate, el aura del combate se sintió desde el segundo uno. O sea, desde que tocan la campana y los tres están ahí intercambiando miradas, se siente el aura de tener a tres de las estrellas más importantes de la WWE en los últimos años. Y no quedó de ver. O sea, aquí sí puedo ir hablando casi cada de todo el combate. Ya desde el inicio que fue cabroncísimo, se fueron súper recios en sus ataques. Luego yéndose a la parte del público, principalmente entre Rollins y CM Punk, golpeándose con botes de basura. Y no me acuerdo con qué chingados se golpearon o qué le aventó CM Punk a Rollins. Creo que era. No me acuerdo qué era, no era. No sé si un bote, pero de plástico. O sea, estuvo raro, pero estuvo bastante bueno el golpe que le dio a Rollins. Después, cómo se mete el mismo Roman Reigns volando por encima de la barrera fue cabroncísimo. Se vio espectacular el lance de Roman. Después, tuvieron bastantes spots hermosos en el combate. Por ejemplo, la torre que hace Roman Reigns cargando a Rollins y siempre impactándolo con un lazo desde el esquinero. La Frog Splash que le aplica Rollins a ambos. Cuando Punk le está aplicando la Anaconda Vice a Roman. Hubo falsos finales bastante cabrones, como cuando Rollins hace el spot de siempre o de casi siempre invirtiendo la Spear de Roman Reigns a un pedigree y la sigue con un curve stomp, estuvo bastante top. Después la secuencia del Phoenix Splash de Rollins en donde lo falla, que siempre uno intenta aplicar un GTS, Roman le aplica la Spear a Rollins y Punk le aplica el GTS a Roman y que Roman se zafara de eso estuvo hermoso. O sea, fueron los dos spots de seguido, ¿no? Tanto la Spear convertida en Pedigree y el Custom, y después la secuencia de el Phoenix Splash, del GTS a Rollins, de la Spear a Rollins y todo. O sea, fueron de seguidos y Roman se zafó de los dos. O sea, estuvo cabroncísimo la secuencia de ambos. Después, la referencia de Shield, hermano, fue espectacular. The Shield estuvo involucrada básicamente en toda la storyline y que le hicieran la referencia era algo predecible, pero fue hermoso ver cómo Rollins se metió tan cabrón en la mente de Roman Reigns que casi consigue que Roman saliera a él para deshacerse de CM Punk. Pero pues también estuvo bastante fuerte o bastante top el momento en el que Roman Reigns rompe la alianza y se va en contra de los dos, ¿no? O sea, en este momento el storytelling estuvo en todo el combate, pero creo yo que a partir del momento de The Shield estuvo más involucrado, ¿no? Creo yo también desde el momento en el que Rollins invierte la espiral al pedigree, porque eso fue creo que desde Money in the Bank 2016, si no estoy mal, que fue la primera vez que pasó eso. Pero, o sea, el storytelling de a partir de la referencia de The Shield estuvo cabrón, la verdad. O sea, fue parte fundamental del combate. Roman Reigns después le aplica, o más bien, rompe las mesas de comentaristas con los dos. O sea, una con Punk y otra con Rollins. Y aplicándole un bombazo a cada uno, ¿no? Significando que no necesita de aliarse con Seth Rollins para poder hacer ese tipo de momentos, ¿no? Después la secuencia de submisiones en donde Roman Reigns empieza con una guillotina a CM Punk la revierte a una Anaconda Vice, después llega Seth Rollins y le hace un sharpshooter a CM Punk, que pues ese fue un detalle bastante psicológico, ¿no? O sea, aparte del storytelling, porque CM Punk es fan de Bret Hart y Rollins le hace el movimiento insignia de Bret Hart a CM Punk, ¿no? O sea, estuvo bastante todo el momento. Después como llega Roman a aplicarle una guillotina a Rollins, que termina con un stomp de CM Punk a Roman y la GTS a Rollins, que pues fue que ahí también se un fallo final bastante increíble, o sea, estuvo bastante top. Después,
Pasamos a otra secuencia en el que CM Punk fue el back to back, ¿no? Como le llamó WWE en sus redes sociales, donde CM Punk impacta con un GTS a Rollins, Roman Reigns impacta con un Spear a CM Punk y Rollins impacta con un Corpse Stomp a Roman y los tres terminan en el suelo tendidos. Fue una joya ver ese momento que genuinamente ya se acercaba al final o casi fue el final del combate o dio pie al final porque en el final entra Paul Heyman, ¿no? Que era el, el gancho de toda la historia, de toda la storyline, parte fundamental de la lucha en sí, ¿no? O sea, casi que todo el combate se da gracias a Paul Heyman. Y era obvio que Paul Heyman se tenía que meter, ¿no? Pero la forma en la que se metió fue totalmente increíble. eh, Tentando tanto a Roman, tanto a CM Punk con la silla. Y en un momento pareciendo que iba a traicionar a Roman Reigns al darle la silla a CM Punk. Pero procede a traicionar a CM Punk con un golpe bajo y darle la silla a Roman para que Roman atacara a Punk. Después le dice, no, vámonos ya contra Seth Rollins. Que estaba en la misma posición en la que Rollins le dio el sillazo o el sillatazo cuando hizo la traición a The Shield. Y el momento en el que Heyman traiciona a Roman Reigns fue un momento histórico. Fue impresionante ver otra traición a Roman Reigns casi en la misma posición en la que hace 11 años, si no estoy mal. El- y después como Heyman le da la silla a Seth Rollins. Fue ya la consagración de Rollins como un Paul Heyman Guy y posiblemente el mayor Paul Heyman guy de todos los tiempos, ¿no? Junto a Brock Lesnar. O sea, fue hermoso ver ese momento en el que Rollins acepta la silla de Paul Heyman, impacta a Roman, Curb Stomp, se acaba el combate y Paul Heyman le levanta la mano a Seth Rollins. O sea, fue un momento épico como todo el combate. Fue un combate hermosísimo. Tuvieron una química impresionante los tres. Yo sé que en el momento en el que Roman Reigns y CM Punk se enfrenten en un combate individual, va a ser un combatazo. En el momento en el que Rollins y Roman tengan su combate individual en WrestleMania, va a ser un combatazo. Y lo mismo cuando Rollins y Punk tengan su combate individual en WrestleMania, porque eso va a suceder tarde o temprano. Va a ser un combatazo, una locura de main event. Inclusive puedo decir que fue o es uno de los mejores main events que yo haya visto en mi vida. Y seguramente uno de los mejores de todos los tiempos. No sé en qué posición estará, pero probablemente top 10, incluso top 5 se va a llegar a meter porque fue una absoluta locura de combate. Y como lo dije, Seth Rollins se llevó la victoria con ayuda de Paul Heyman y el show cerró con Paul Heyman al lado de Seth Rollins, con CM Punk y Roman Reigns recibiendo la traición de su mejor amigo. Ahora vamos a pasar a mi opinión en general de toda la noche. La mejor lucha, no tengo ningún tipo de dudas. El main event se robó la noche y posiblemente el fin de semana. Voy a olvidar la cuestión de NXT Stand and Deliver porque pues no llega a la magnitud de WrestleMania. Voy a centrarme nada más en la noche 1 y noche 2. Pero estoy seguro que el Roman Rollins Punk va a ser la mejor lucha de todo el del WrestleMania Weekend junto al Cena versus Cody. Tal vez el Cena versus Cody no a nivel de performance, pero sí a nivel de storytelling, a nivel de reacción del público. Va a estar cabroncísima. O sea, van a ser las dos mejores luchas de todo el WrestleMania Weekend, sin lugar a dudas. La peor lucha de la noche, no voy a repetirlo muchas veces. Jay Uso versus Gunther es una completa aberración al pro wrestling. Y lo siento si estoy sonando muy como Warge, pero neta, no se puede soportar este nivel de asquerosidad en un WrestleMania. O sea, no voy a hablar mucho, pero ya, o sea, fue el punto de quiebre que tuve con todo esto, ¿no? O sea, fue insoportable ver este combate. La lucha que más me sorprendió, te voy a decir tal vez el LA Knight versus Jacob Fatu. Por lo que dije, no me esperaba mucho del nivel de LA Knight y fue un nivel bastante bueno, ¿no? En su combate. También te podría meter el Tiffany Stratton versus Charlotte Flair, pero creo que ya esperaba mucho de ese combate y fue un combate bueno, ¿no? Combate más decepcionante,
No te voy a meter el Jey Uso versus Gunther porque genuinamente yo creo que nadie esperaba nada de ese combate. Entonces te voy a meter tal vez el Gran Americano versus Rey Fénix porque a pesar de ser buen combate, siento yo que se quedaron cortos. Si les dieron 15, 10, 12 minutos fue mucho y siento yo que no tuvieron el tiempo necesario para sobresalir como lo podrían haber hecho porque Chad Gable es un talentazo y Rey Fénix lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo que meter algún combate a más decepcionante va a ser ese. No meto el New Day versus World Riders porque nadie esperaba nada de ese combate. Y el Jade Cargill versus Naomi tampoco lo voy a meter en ese porque incluso hasta me sorprendió. No al nivel de Jacob Fatu versus Saudi Night, pero me sorprendió para bien, ¿no? Entonces no lo voy a meter. Y en general mi conclusión del show fue de menos a más, como lo dije, o sea, inició en la aberración absoluta del pro wrestling hasta la carta de amor más grande al pro wrestling, ¿no? O sea, fue impresionante la mejoría que fue dando paso a paso el show, o bueno, combate a combate el show. En general, creo que sí va a tener varias repercusiones en el futuro, porque digo, ya tan solo con el hecho de que Rollins cierre el show como Paul Heyman Guy y Punk y Roman lo cierren traicionados, va a dar paso a una de storylines increíble a partir de aquí con Rollins Hill y con todo el desastre que se puede armar entre los tres. Puede salir bastantes storylines, tal vez un Jacob Fatu versus Solo Sikoa, las seguida, o no sé cómo decirlo, la extensión de la rivalidad entre el Gran Americano y los mexicanos, principalmente Rey Fénix y Rey Misterio, incluso con Hijo del Vikingo, incluso un Psycho Clown, Hijo de Wagner, o con quien sea de AAA. Tiffany Stratton con la prolongación de su reinado y demostrando que Charlotte Flair ya no da la talla para ser estelar en WrestleMania o estelar en general en WWE. Entonces, en general fue una lucha, no voy a decir que perfecta, porque obviamente no fue perfecta, tuvo sus errores bastante notorios, pero fue una noche bastante buena y que me deja con bastante hype de cara al día de hoy, porque creo que hoy tienen mejores combates, ¿no? Tienen el Randy Orton en su reto abierto, Logan Paul versus AJ Styles, la Fatal 4-Way por el Intercontinental, la Triple Threat por el World Women's Championship, Cena versus Cody, incluso la de parejas puede ser un combate interesante por los nombres que hay, ¿no? Liv Morgan, de la Valkyria, Bailey y Raquel, que a pesar de que no son las mejores en ring, te pueden otorgar algo, aunque Bailey se supone que ya está fuera de WrestleMania y que probablemente sea Becky Lynch, entonces eso le va a añadir un toque extra. Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en el review de la noche 2 de WrestleMania 41. Para no perder mucho tiempo, vámonos directamente con el opener, que fue la Triple Threat por el Campeonato Mundial Femenino. Y primero vamos a hablar de las entradas. Esto va a ser algo recurrente en los reviews de WrestleMania, pero la entrada de Io Sky normalita, sin nada más que agregarle, o sea, no tuvo nada de especial. La entrada de Bianca Belair, a mi parecer, fue horrible, güey. O sea, no entiendo qué de lógica le ven a hacer una entrada con morras saltando la cuerda a los lados. O sea, no le veo nada de chiste, fue horrible la entrada. Lo único que te podría destacar o rescatar de la entrada fue que estuvo su hijastra, pero fuera de ahí fue espantosa la entrada. Y la entrada de Rhea también fue muy sencilla, nada de qué opinar más que su cosplay del Batman que ríe. Fue lo único chido de su entrada. Y pues pasando al combate fue todo lo contrario, fue el mejor combate de la noche sin temor a equivocarme. Lo que demostraron estas tres mujeres el día de hoy, güey, fue fenomenal. No sé si la mejor lucha femenil en la historia de WrestleMania, pero sí se mete en un top 5 por lo menos. O sea, lo que hicieron estas tres fue de otro mundo. Desde el inicio empezaron súper dinámicas, o sea, fue empezar el combate y se empezaron a atacar con todo. El storytelling de toda la rivalidad donde Rhea y Bianca hacían menos, ellos Sky estuvo presente en todo el combate y eso me gustó bastante, que no se olvidaran de eso. Y en general el combate estuvo lleno de momentazos. Principalmente yo destaco mucho a Io Sky, fue la MVP del combate sin lugar a dudas. Sus moves aéreos son impresionantes y todo lo que hizo fue espectacular en el combate. Pero en general las tres se lucieron, hermano. O sea, Bianca Belair, a pesar de que no es de mi gusto últimamente, es un talentazo y hoy lo demostró, pero de lejos. O sea, tuvo un performance bastante excepcional. Y Rhea Ripley igualmente, ¿no? Creo que ella
más enfocada en ataques recios, Bianca Belair en ataques más atléticos y también medio de fuerza, pero Rhea se lució más con ataques más fuertes. Pero las tres tuvieron sus momentos, ¿no? Y yo Sky, les digo, con sus lances hacia ambas, momentos donde obviamente daba más a su agilidad, Bianca Belair con momentos, por ejemplo, cuando cargó a las dos desde la esquina estuvo cabroncísimo. Y en general dieron un combatazo, pero de locos y reafirmaron su posición como las tres estrellas más grandes de la división femenina actualmente, ¿no? Y con muchísima diferencia y dejando atrás a luchadoras de antaño, digas una Bayley, Bianca Belair, digo, Becky Lynch y Charlotte Flair, ¿no? Que ya han demostrado que no dan mucho actualmente. Y que pues Rhea, Bianca y este Io Sky tienen ya el papel de carrear la división femenina, tal vez junto con Tiffany Stratton. Ya hablando directamente del final, fue buenísimo la secuencia del KOD de Bianca Rhea y el moonsault de ellos sobre las dos fue espectacular y el resultado fue el mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado fue a favor de Io Sky, que retiene el título. ¿Y por qué digo que era el mejor? Porque una Bianca Belair se demostró durante todo el combate y desde la entrada que mucha gente no la quería en este plano, ¿no? O sea, los abucheos que le hicieron a Bianca fueron fenomenales en el sentido de que fueron muchísimos. O sea, creo que es la vez que más abucheos he escuchado a Bianca en toda su carrera. Es una muestra de que la gente no la quiere actualmente en la escena estelar. O sea, no descartaría tal vez un reinado midcard o otro reinado en parejas, que la neta no lo vería, pero no lo descarto porque Rhea en el evento estelar de la división femenil ya aburre y tienes que empezar a darle el foco a otras luchadoras. La misma Io Sky fue irrelevante en esa cuestión de títulos durante mucho tiempo y creo que hasta ahora la están valorando un poco más. Tienes que empezar a darle foco a una Tiffany Stratton, tal vez hasta una Chelsea Green, Lyra Valkyria, una Roxanne Pérez que está próxima a ascender al main roster, a una Liv Morgan tienes que darle más prioridad ahora que está conectando más con el público y tal. Y tienes que dejar un poco de lado a Bianca y centrarla en otras cosas, ¿no? Y lo mismo con Rhea Ripley. ¿Por qué? Porque viene de dar dos reinados súper olvidables. El primero de un año o poco más de un año que la verdad fue muy malo o fue malo por mucho. O sea, si tuvo una defensa memorable fue mucho y fue no la gran cosa tampoco. Y el último reinado que tuvo pues tampoco fue la gran cosa, ¿sabes? O sea, no dio mucho de qué hablar y creo que también tienes que mantener alejada un poco al Red Ripley de los títulos, por lo menos de los mundiales, lo mismo que con Bianca, si le quieres dar un midcard o un reinado en parejas no está mal, pero creo que sí la tienes que alejar un poco de los planos estelares. Y con Io Sky me refiero a que es la mejor decisión porque creo que esto termina de confirmar que es parte de esa trinidad, ¿no? De las luchadoras que están cargando con la división junto con la misma Rhea y Bianca, ¿no? O sea, siempre Io Sky había sido relegada a ser como la extra y actualmente ya se puede considerar alguien del nivel de ellas dos, ¿no? Incluso yo creo que Io Sky fue la más ovacionada de las tres, dándose un tiro con Rhea Ripley, pero pues que Io Sky ya esté a ese nivel habla mucho de cómo se le está valorando actualmente por parte del público. Entonces, pues felicidades a Io Sky y espero que el reinado le dure unos meses más. Tal vez en SummerSlam sea el momento adecuado para quitárselo. Tal vez no, ojalá y le dure mucho más porque es un talentazo y le tienen que empezar a valorar de aquí en adelante, ¿no? Y después pasamos al siguiente combate que fue la Sin City Street Fight entre Drew McIntyre y Damian Priest. Que otra vez, hablando de las entradas, fueron muy normalitas. La entrada de Drew McIntyre tematizada del juego de Doom no le vi nada espectacular. Una, porque no tiene nada de relación con Drew McIntyre. Y dos, porque tampoco fue la gran cosa, ¿no? Nada más fue tener un atuendo medio personalizado del juego y ya. Y la entrada de Damian Priest también te diría que fue muy normalita. Y lo único destacable fue la participación del guitarrista de Slayer, pero tampoco fue la gran cosa quitando eso, ¿no? Pero igual que con la lucha anterior, el combate fue todo lo contrario, fue muy buen combate. Quiero destacar primero el, la referencia, o más bien el remake del tweet de hace un año de Drew McIntyre cuando estaba luchando contra Seth Rollins, que ahora lo vuelve a hacer posteando el Still Bored at Work cuando tiene a Damian Priest en el suelo. Fue fenomenal ver ese momento y encontrarlo en Twitter y en Instagram. Fue una joya de todo el evento.
Y en general les digo, el combate fue muy bueno, aprovecharon bastante bien la estipulación de Street Fight, porque utilizaron varios objetos. No creo que hayan sido tan variados, porque fue el típico escalón metálico, sillas, mesas y poco más. Pero pues lo supieron utilizar bastante bien. Por ejemplo, con Damian Priest rompiendo la mesa con el cuerpo de Drew McIntyre con un crucifijo, no me acuerdo cómo se llama su movimiento, con el Future Shark DDT sobre el escalón metálico, cuando Drew McIntyre empuja a Damian Priest cuando le intenta hacer el Old School y lo avienta sobre dos mesas, fue un momento espectacular, o sea, se vio tremenda la caída y tal, y posteriormente pasa el final con la Claymore hacia Damian Priest contra una silla que estaba en el esquinero, o sea, fue brutal ese momento, se vio precioso, se vio bastante agresivo, bastante fuerte, pero estuvo precioso. En general, el combate estuvo muy bien. Y en general, creo que fue la mejor lucha de los dos. Con todo y que su rivalidad fue muy olvidable. Dieron un combatazo digno de WrestleMania y el resultado era el único que había, ¿no? O sea, tenía miedo de que sí ganara Damian Priest, pero creo que el resultado a favor de Drew McIntyre era totalmente merecido después de haber cargado el año pasado con la rivalidad contra Punk. Y no hablo de que Drew McIntyre cargara con CM Punk, sino que cargaron los dos la empresa el año pasado, ¿no? Con tremendo feudo que se dieron. Y creo que una derrota de Drew McIntyre en WrestleMania hubiera sido algo imperdonable, ¿no? Pero pues el resultado fue a favor de Drew McIntyre. Y vamos a pasar ahora a la lucha por el campeonato intercontinental con Bron Breakker, Penta, Dominic Mysterio y Finn Balor. Y otra vez las entradas de todos fueron muy normalitas, no tuvieron nada excepcional. Pero vuelve a pasar lo de los otros dos combates y es que la lucha fue muy buena, súper dinámico desde el inicio. Todos tuvieron sus momentos para lucirse. De hecho, el único que diría que no se lució mucho fue Finn Balor, pero tuvo momentos medio destacables, principalmente en los que se había involucrado con Dominic Mysterio y toda la tensión que se estaba manejando. Pero todos tuvieron su momento. Ron Breaker demostró que es un talento generacional y que puede llegar a muy grandes cosas. De hecho, el próximo año no descarto que tenga una lucha por un título mundial. Pero lo que demostró Bron Breakker en este combate fue excepcional. Penta, lo mismo, tuvo un desempeño bastante bueno, súper cabrón. De Bron Breakker, ahorita recordé que se me olvidó mencionar cómo le aplica la Spear de mesa a mesa a Carlito, que fue impresionante cómo llevó ese spot. Fue bastante hermoso ver el momento en general. Y ahora sí, hablando de Penta, se desenvolvió bastante bien en el combate, tuvo muy buen performance y demostró también que es un talento bastante grande. Y Dominic Mysterio me sorprendió para bien, tanto en performance porque se notó que él ha intentado mejorar y lo ha conseguido, aunque sea de poco a poco. Y también la reacción que tuvo el público hacia él, ¿no? Cuando empecé a escuchar el Dirty Dirty Dom, que es la adaptación que hicieron del cántico de Cody Rhodes a Dominic Mysterio, me saqué de pedo, güey. No me esperé que la gente fuera así con Dominic y fue bastante cabrón ver cómo la gente se le volcaba a él a cada rato, ¿no? Principalmente cuando tenía lo mismo que con Valor, las interacciones con él y la tensión de lo va a traicionar y tal. Cuando intenta el 619 a Finn Balor fue increíble la reacción del público. Cuando le aplica el 619 igual a Braun Breaker fue increíble cómo estalló el público. Y cuando gana fue impresionante cómo empezó a apoyarlo la gente, ¿no? Porque sí, el resultado fue que Dominic Mysterio gana el campeonato intercontinental, pero les digo, o sea, la reacción en general del público cuando Dominic gana y cuando Dominic principalmente hace el Frog Splash a Finn Balor cuando Balor está cubriendo a Braun Breaker fue impresionante, ¿no? O sea, fue probablemente uno de los momentos más cabrones de la noche ver eso, pero el combate en general fue un combate bastante bueno. Y tocará ver cómo se desenvuelve todo el tema entre Valor y Dominic, que pues obviamente va a desembocar en la traición de alguno de ellos sobre el otro. No sé si sea de Dominic a Valor o de Valor a Dominic, porque por cómo lo manejaron hoy es que Dominic va a ser el traicionado, ¿no? Como que Valor se va a encabronar y lo va a atacar y tal, y lo va a alejar del Judgment Day. Pero pues tocará ver cómo desenvuelven eso. Y vamos a pasar ahora al Open Challenge de Randy Orton, que pues al inicio dio una
breve promo sobre que pues es su 20º WrestleMania y que obviamente estaba esperando a que alguien tuviera el valor de salir a retarlo. Y el que salió a contestar el reto fue nadie más y nadie menos que Joe Hendry, directamente desde TNA y con todo y el título mundial de la empresa. Y el momento en el que sale fue brutal, hermano. Para empezar, yo creo que nadie contemplaba una posibilidad de que Joe Hendry saliera. O si lo había era muy raro, ¿no? O hubiera sido en forma de burla de que, ay, va a ser Joe Hendry, ¿no? Creo que todos esperaban un Aleister Black, un Rusev, incluso un Solo Sikoa, un Nick Aldis. Hasta se empezó a rumorear un Alberto del Río dentro de la comunidad, por lo menos la latinoamericana, por la alianza con, bueno, por la compra de Triple A, se empezó a rumorear eso y tenía hasta más sentido que Joe Hendry, ¿no? Creo que nadie vio venir el momento de que suene el tema de entrada de Joe Hendry. Y les digo, o sea, en general fue un momentazo ver, a un luchador de TNA, dos, ver el campeonato de TNA en WrestleMania, y tres, que sea Joe Hendry, ¿no? Creo que fue lo que más impactó de todo el evento, junto con el final, obviamente. Pero hablando específico de esta lucha, fue histórico ver la reacción del público cuando aparece Joe Hendry. Y ya hablando del combate en sí, fue pues, muy normalito, ¿no? Incluso diría que fue hasta un tipo de squash, porque creo que duró 5 minutos la lucha. Y literal fue Randy Orton haciendo sus tres moves más característicos: la contraluna de poder, el DDT de la cuerda y el RKO. Joe Hendry nada más tuvo como 3 4 movimientos y fue para hacer el movimiento cuando el slam, bueno, más bien cuando hace el slam se incorpora y hace su giro. O sea, fue básicamente lo único que hizo destacable. Y de ahí pues gana Orton con el RKO, la celebración y, otro RKO y ya se acabó la lucha, ¿no? Bueno, se acabó en general toda esta parte del evento. Y pues en general creo que fue nada más más bien para no dejar a Randy Orton sin lucha en su 20º WrestleMania, y fuera de ahí no tuvo nada destacable el combate, ¿no? Pero pues pasando al siguiente combate, fue el AJ Styles versus Logan Paul. Hablando de las entradas, no hubo nada destacable y en mi perspectiva, o lo que yo esperaba, era que todas las entradas iban a ser muy normales para que en el main event fueran más buenas, pero pues me cerraron el pinche hocico. Y ahora sí, centrándonos en el combate, para mí fue bueno, tirando la regular. Creo que fue la primera parte floja de la noche uno, pero no fue mal en sí. O sea, creo que fue la primera parte floja porque veníamos de momentos muy cabrones, ¿no? Tanto dos luchas increíbles, bueno, tres, un momentazo como la entrada de Joe Hendry, y creo que aquí no hubo mucho a destacar, ¿no? O sea, fue el primer punto débil, pero que no fue tan débil, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la noche uno. En general la lucha, les digo, siento yo que fue muy regular, porque incluso por momentos se sintió lenta, ¿no? Y principalmente cuando Styles estaba en el suelo y Logan Paul hacía pues burlas hacia el mismo Styles o hacia el público o a quien sea. Fue casi así 8 10 minutos del combate, y siento yo que eso le pasó a afectar mucho. Tal vez es que Styles ya no está muy apto para combates tan exigentes, ¿no? Y más porque Logan Paul es un talentazo en toda regla, a pesar de que a mucha gente le duela admitir que Logan Paul es uno de los mejores luchadores que tiene WWE, seguramente. Hay que admitir que lo es, ¿no? O sea, tiene un talento innato ese cabrón. Y creo que la ventaja que tiene Logan Paul en cuestión de ser un atleta innato, o sea, porque Logan Paul es atleta en diferentes disciplinas, ¿no? Entonces tiene una gran ventaja en comparación de AJ Styles. Y aparte que Styles ya está viejo, güey, o sea, la edad pesa. Y se le notó muy fuerte en este combate, ¿no? Entonces siento yo que eso fue algo que perjudicó mucho, mucho el desarrollo de la lucha. Pero no siento que haya sido horrible como las de la noche uno, ¿no? Obviamente vamos a comparar mucho con la noche uno porque pues fue, digamos que la vara a medir. Lo único que te podría destacar fue la aparición de Karrion Kross, y no porque apareciera Karrion Kross porque tenía lógica, sino que la misma gente reaccionó a Karrion Kross, güey. O sea, Karrion Kross en los shows semanales nadie le reacciona, nadie lo pela, es como que, Karrion Kross, chido, me vale madres, ¿no?
Pero cuando Carrion aparece para detener al amigo random de Logan Paul, porque acabo de aclarar que yo creo que nadie topa a ese cabrón, o por lo menos nadie de Latinoamérica lo ha de topar. Y en el estadio por lo menos se notó que no muchos lo reconocieron. Entonces, cuando Karrion Cross aparece, fue una reacción bastante positiva para Karrion Cross. Siento yo que es más que nada por estar en un WrestleMania y fuera de ahí no va a tener mucha reacción, pero pues quién sabe qué es lo que vaya a pasar. Y pues básicamente Karrion Cross apareció para hacer perder a Styles, ¿no? Porque una, indirectamente lo desconcentra, o sea, le intenta ayudar para detener al amigo de Logan Paul, pero desconcentra a Styles al pedirle a la fuerza que utilice la manopla. Styles se madrea a Karrion Cross, ingresa otra vez al ring y Logan Paul lo remata, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue el final. No diría que fue un final bueno ni un final malo. Dentro de la storyline entre Styles y Carrion, y si quieres meter a ella a Logan Paul, tiene lógica, porque el chiste es que Styles saque su versión más agresiva ahí dentro de la storyline. Tiene que sacarla para vencer a Logan Paul y sin ella no lo va a poder vencer. Pero creo yo una victoria favorable de Styles lo hubiera beneficiado más. Creo que justamente una victoria beneficiaba más a Styles que a Logan Paul, principalmente porque lo que les dije en las predicciones, Styles ha pasado muy desapercibido estos últimos años, ¿no? Y creo que una victoria en WrestleMania frente a un hombre como Logan Paul lo hubiera puesto otra vez en el mapa, pero tampoco me quejo porque pues Logan Paul fue básicamente quien llevó el ritmo del combate, ¿no? Entonces creo que tenía mucha lógica que Logan se llevara la victoria. Y pues vamos a pasar al pre-main event, que fue la lucha por los campeonatos femeniles en pareja entre Liv Morgan y Raquel Rodríguez frente a Lyra Valkyria y una participante sorpresa, porque sacaron a Bayley el día de ayer en un ataque en el Countdown. Y pues la participante sorpresa que se unió a Lyra Valkyria fue Becky Lynch, en un regreso muy obvio, porque ya todo el mundo lo esperaba, pero pues era lo que se tenía que hacer. Y entrando al combate fue una lucha igual muy normalita, creo que no hubo nada destacable en el combate más que la misma presencia de Becky Lynch y fuera de ahí no hubo nada relevante de qué hablar en sí. Lo único es que pues obviamente la victoria se la llevaron Becky Lynch y la Valkyria. Lyra Valkyria es doble campeona, ya se está haciendo de moda ser dobles campeonas, güey, porque primero Stephanie Baker, después si quieren mencionar a la misma Sol Ruka que es campeona Speed y campeona norteamericana de NXT, y ahora Lyra Valkyria que es campeona intercontinental y campeona tag team. Entonces se están haciendo de moda las dobles campeonas, pero pues les digo, el combate fue muy normalito y la victoria se la llevaron obviamente por, creo que todos teníamos obvio desde que regresó Becky Lynch, se la llevaron Becky Lynch y la Valkyria y se convierten en nuevas campeonas. Y ahora sí, pasando a lo importante de la noche, vamos al main event. John Cena frente a Cody Rhodes por el WWE Undisputed Championship. Y primero quiero hablar de las entradas porque como lo dije, cuando empezó la lucha de Styles versus Logan Paul, mi lógica me decía que el main event iba a tener entradas cabroncísimas. Y no fue así, fueron entradas muy sencillas. La de John Cena tiene lógica dentro de cómo se ha manejado su personaje, sobre que no le va a dar gusto a los fans. Y básicamente al poner pantallas en negro, John Cena en letras blancas y ya, pues básicamente no le estás dando gusto a los fans, ¿no? Entonces dentro de la lógica de su personaje tiene sentido. Pero como entrada en sí fue muy mala, güey. O sea, ni siquiera un videito chido le pudiste hacer. Un video package como el que le hiciste a CM Punk o a Randy Orton hubiera estado interesante. Pero pues no, no pasó así. Y la entrada de Cody Rhodes, con todo respeto, se me hizo una mamada. No fue mala, pero ¿qué lógica tenían los bikers ahí, güey? O sea, no le vi lógica que Cody saliera con motociclistas en la entrada. Fuera de eso, pues fue su entrada normal, entonces pues nada de qué quejarse. Y el combate en sí... Va a haber polémica, porque el combate en sí fue horroroso, güey. O sea, fue muy mal combate. No te lo compararía con el Jey Uso versus Gunther. Primero, porque creo que todo el mundo se disgustó en general por el combate. O sea, siento yo que los dos fueron malos. El Cena versus Cody tiene una... No sé cómo decirlo. Un punto a su favor sobre que pues sabemos que John Cena ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, ni siquiera es lo que es
Ni siquiera es lo que era en 2008, que era su versión más limitada, mucho menos la de 2015, que era su mejor versión. Entonces creo que todo el mundo estaba mentalizado a que en cuestión performance no iba a ser la mejor lucha del mundo. Y pues creo que sí cumplió con las expectativas, incluso creo que hasta decepcionó un poco. Pero, o sea, creo que todos estábamos mentalizados que John Cena no iba a dar el mejor performance de su carrera a los 50 casi, ¿no? Yo me esperaba tal vez que Cody carreara un poco más con la lucha, pero no fue así. Y siento que eso perjudicó más a la lucha, ¿no? Creo que el haber hecho que todo se adaptara al ritmo de John Cena estuvo mal. También creo que hubiera sido difícil adaptar todo el ritmo de Cody Rhodes, porque Cody Rhodes actualmente le da mil vueltas a John Cena en cuestión performance y puede ser una opinión bastante polémica dentro del mundillo, pero pues sabemos que John Cena ya no tiene ritmo para un combate contra alguien como Cody Rhodes. Tal vez contra un Randy Orton, contra un AJ Styles, contra un mismo The Rock o nombres así, te pueda dar un combate decente porque ellos mismos se adaptarían al mismo ritmo que todos tienen, ¿no? Porque ya son luchadores con una edad bastante grande y creo que te podrán dar un combate decente dentro de su contexto, ¿no? Pero poner a John Cena marcando el ritmo del combate creo que fue muy mala idea. Creo que tuvieron que haber hecho hasta lo imposible porque Cody Rhodes marcara el ritmo. Porque el combate se sintió lentísimo. O sea, duró por lo menos media hora. Y si quitaras cada pérdida de tiempo que hubo, yo creo que todo se pudo haber llevado a cabo en 10 minutos. O sea, ese creo que fue el problema, ¿no? Se adaptó tanto al nivel de ritmo que tiene John Cena que si lo hubieras hecho todo de corrido te duraba 10 minutos la lucha. También entiendo que tenías que jugar un poco con el público, con las reacciones del público que pues lo hicieron en gran parte del combate, pero creo que hasta abusaron de ello para alargar más el combate y que todo se llevara al ritmo de John Cena, ¿no? Pudiste haberlo metido de varias maneras y de maneras un poco más sutiles para que no se notara la pérdida de tiempo que estabas haciendo para alargar tanto el combate. Fuera de eso, también creo que no hubo nada de destacable en el combate más que dos o tres momentos. Por ejemplo, el super ajuste de actitud a Cody Rhodes, que fue un falso final bastante bueno. Y de ahí poco más, ¿no? Si acaso el final, la aparición de Travis Scott, ahí vamos a entrar otra vez en polémica, fue innecesaria a más no poder. Yo cuando vi que cayó el árbitro, yo me esperaba que saliera The Rock o que saliera el mismo Travis, pero que todo se llevara a cabo cuando el árbitro estaba tirado, ¿no? Cuando el árbitro estaba noqueado. Pero no le vi una nada de lógica a que nada más saliera Travis Scott. O sea, yo creo que si salía Travis Scott tenía que salir The Rock forzosamente para que tuviera lógica dentro de lo que es su disque stable. Pero una que saliera solo Travis Scott fue muy mala decisión porque no agregó nada. Y dos, que saliera cuando el árbitro ya estaba recuperado, ¿no? O sea, tenía lógica que Travis Scott saliera a, a madrearse a Cody Rhodes cuando el árbitro seguía noqueado y que después Cody Rhodes se levantara o saliera de algún pin, algo así, pero literal, Travis Scott duró fácil 7 minutos su entrada, güey. O por lo menos 4 o 5. Porque fue lentísima, o sea, ahí se notó mucho que estaban tratando de perder el mayor tiempo posible, tal vez para llegar a las 9 güey. O bueno, por lo menos en hora México, estaban extendiéndose bastante para llegar a las 9. O sea, fue súper innecesaria la aparición de Travis Scott porque les digo, duró una eternidad su entrada, fue en un momento en el que ya no se le necesitaba y fue para agregar nada, güey, o sea, ni siquiera agregó nada al combate. Dijeras tú, él provocó que Cody Rhodes perdiera, tal vez atacándolo o algo así. Lo único que hizo fue sacar al árbitro, que pues un poco de lógica. Pero fuera de eso no hubo nada interesante de Travis Scott en el combate, ¿no? Si acaso el Crossroads que se come, y yo siendo Cody Rhodes lo hubiera madrado más por el ojo morado que me dejó, bueno, que le dejó a Cody, pero no, Cody Rhodes se contuvo, nada más le hizo un Crossroads y a dormir Travis. Pero pues fuera de eso no añadió nada Travis Scott al combate. El final fue muy anticlimático. O sea, yo estaba mentalizado que en el momento en el que John Cena ganara, yo iba a gritar a más no poder. Porque pues estaba metido mucho en la storyline.
Pero no, o sea, ni siquiera me esperé el momento en el que sonaron las campanas porque fue como de, neta ganó así. O sea, no sentí que fuera impactante el momento para lo histórico que fue, ¿no? O sea, fue otra vez noquear al árbitro y John Cena pidiendo que Cody no lo madreara con el cinturón como por 3 5 minutos y después haciéndole un golpe bajo y él golpeándolo con el cinturón. O sea, se sintió muy anticlimático el combate. Yo de hecho esperaba que Cody Rhodes se saliera y tal vez lo alargaran un poco más. También me estuvo dando mucho miedo porque Cody Rhodes se estaba librando de mucho. Yo dije, en el momento en el que Cody Rhodes lo agarre con la Crossroads Trinity, dije, ya valió madre si va a perder John Cena. Porque de hecho nada más hubo que 2 Crossroads, si no estoy mal. Y fue muy... Les digo, fue un combate muy malo en sí. Creo que todo se basó en la reacción del público, que eso sí fue muy buena. O sea, el público estuvo metidísimo en el combate desde el inicio. Se sintió un ambiente bastante top. Porque pues claro, ¿no? Es el último main event de John Cena. En probablemente su última oportunidad de ser campeón. Y no ibas a desperdiciar el momento para no gritarle, ¿no? O sea, fue una reacción bastante buena del público durante todo el combate. Y más obviamente apoyando a John Cena, ¿no? Hubo momentos donde se volcaron un poco a Cody Rhodes, pero de hecho Cody Rhodes al inicio y creo que durante todo el combate fue abucheado casi por la mayoría del público, ¿no? Y John Cena, pues digo, el público obviamente estaba dividido entre los cánticos de Let's Go Cena y el Cena Sucks, pero en general fue todo lo que se gritó en el combate fue a favor de John Cena, ¿no? Entonces ahí te dejaba muy claro que el combate giraba alrededor o giraba en torno a John Cena y no en Cody Rhodes. Y creo que eso también fue un error, ¿no? El dejar tan de lado a Cody Rhodes. Entonces, les digo, el combate en sí fue muy malo, el final fue muy anticlimático, pero al final creo que todo se nos olvidó, o a gran parte se nos olvidó, al saber que John Cena fue el ganador, ¿no? O sea, creo que al ver la imagen de John Cena sosteniendo el título en sus brazos, de cuando sube al esquinero y está el 17 en el fondo, es brutal, es histórica, literalmente hoy fue una noche histórica en ese sentido, a pesar de que fue un muy mal combate y que en cierta parte va a quedar un poco manchado, ¿no? El cómo consiguió el campeonato 17 al pasar de los años, que pues fue un combate muy malo, pero el resultado fue yo creo que el mejor que pudiste haber tomado. Y es un momento histórico en general, ¿no? O sea, el récord de Ric Flair ha sido roto por John Cena y consagras a John Cena como seguramente el mejor luchador de la historia en ese sentido, ¿no? O sea, en cuestión mediática, en cuestión de importancia. No te diría obviamente en cuestión performance, porque hay nombres tipo Shawn Michaels, el mismo Styles, Omega y varios más que tienen ese papel, pero en cuestión general creo que sí, John Cena hoy confirmó que es o el más grande de todos los tiempos o uno de los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Entonces creo que hoy fue una noche histórica en ese sentido y pues el evento acabó con John Cena celebrando en lo más alto el tener ahora el récord de más campeonatos mundiales y con el WWE Undisputed Championship en sus manos. Entonces vamos a pasar a mi opinión de toda la noche. Primero la mejor lucha sin lugar a dudas y se los dije desde el inicio, la Triple Threat entre Io Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair fue un luchononón en todas las letras, en todo el sentido que lo quieran ver. Y digo, confirmó que WWE tiene una de las mejores divisiones femeninas del mundo seguramente, ¿no? A pesar de que tiene nombres muy cuestionables, en todo tiene división femenina muy buena. No te diría tal vez del mundo porque no me conozco todas las divisiones femeninas del mundo, pero tienen una división femenina muy buena, ¿no? El peor combate se lo va a llevar el Cena versus Cody, a pesar de que obviamente lo que más esperé de WrestleMania en general, tanto de la noche uno tanto de la noche 2 era ver a John Cena como campeón. Eso no me va a hacer olvidar que el combate fue pésimo, ¿sabes? O sea, no va a quitar que el combate fue bastante malo. Obviamente se compensa un poco con que John Cena cierre el evento como campeón, pero en cuestión única y exclusivamente del combate, pues fue, yo digo que el peor de la noche. Tal vez te podría meter incluso el Orton versus Joe Henry, pero porque duró 5 minutos y en general fue una lucha muy normalita, ¿no? Creo que no entra dentro
de lo malo, fue más que nada pues, muy normalita, muy de show semanal, pero pues el momento estuvo bastante top, ¿no? O sea, en esa cuestión son muy parejas de que fueron luchas regulares tirándole malas en cuestión del Cena versus Cody, pero los momentos compensaron la parte del combate tan malo o del combate tan regular que dieron, ¿no? La lucha que más me sorprendió, te metería el... Sí te metería la Fall 4-Way por el campeonato intercontinental porque no diría tanto en cuestión performance, yo sí me esperaba una lucha buena en ese sentido, pero en la cuestión del público me gustó bastante, ¿no? Creo que apoyaron a todos en todo momento, o se metieron bastante en todo momento al combate, ¿no? Y principalmente por la reacción de Dominic. También te metería tal vez el Drew McIntyre versus Damian Priest, que yo me esperaba un combate bueno, pero creo que también superaron un poco mis expectativas. En cuestión del combate más decepcionante, no te voy a meter el Cena versus Cody porque lo que les dije, yo me esperaba un combate muy lento, o un combate lento por lo menos, entonces no la voy a meter. Te voy a meter tal vez el Style versus Logan Paul, porque desde mi punto de vista tenía papeles para robarse el fin de semana y se quedó muy corta a lo que yo esperaba, ¿no? Entonces en cuestión de decepción te voy a meter ese combate ahí. Y en general mi opinión de la noche 2 es que le da 1000 vueltas a la noche 1 sin lugar a dudas, pero que el main event de la noche 1 fue 1000 veces mejor que el main event de la noche 2 diría que casi en todo, menos en... No, es que hasta en resultado, o sea, fue posiblemente uno de los mejores main events de la historia, el de la noche 1 y el de la noche 2. No lo voy a poner como de los peores por la forma en el que cierras el evento, pero en cuestión luchística sí se podría meter en una lista de los peores, ¿no? Pero os digo, centrándome en la noche 2 fue una noche bastante buena. Siento yo que al contrario de la noche uno fue de muy... de mucho a mucho menos, ¿no? De muchísimo a mucho menos, porque inició con el mejor combate, pasaron a un combate muy bueno, siguieron con otro combate muy bueno, siguieron con una sorpresa grandísima, pero un combate pues, muy siguieron con otro combate regular o bueno, pero tirándole a regular, un combate muy olvidable y un main event muy malo, o malo por lo menos, pero con el final perfecto, ¿no? En general, como les dije, yo me quedo con la noche 2 porque una tuvo mejores combates en toda la noche, tuvo el momento que yo más esperaba de todo el WrestleMania Weekend, que era ver a John Cena como campeón, y ya con eso me pusieron lo más contento que podían como fan, entonces ya en ese sentido me quedo más con la noche 2. En cuestión general de WrestleMania, de ambas noches, fue un WrestleMania sólido, te diría. Creo que el rato WrestleMania que le dieron no le hace justicia al WrestleMania tan bueno, o bueno, no tan bueno, pero fue un WrestleMania bueno, un WrestleMania sólido. Y creo que el rato WrestleMania nos hacía pensar que iba a ser un WrestleMania pésimo, ¿no? Y creo que Triple H cerró bocas, pero no te diría que de una manera tan fuerte, ¿no? Creo que hubo momentos muy malos, hubo momentos muy buenos. Y creo que fue un WrestleMania, como les dije ya muchas veces, fue un WrestleMania sólido. Tuvo momentos bastante bajos, como la victoria de Jey Uso. Luchas muy malas, como... Muy malas o muy olvidables, ¿no? Como el New Day versus World Riders. La femenil de parejas, que pues, es el único destacable que tiene, fue lo de Becky Lynch. Pero tuvo momentos muy altos, como el main event de la noche uno con la traición de Paul Heyman tanto a Punk, tanto a Rollins, el opener de la noche 2 con la triple threat entre Io, Rhea y Bianca, la Fatal 4-Way del campeonato intercontinental, y el cierre fue lo más histórico que pudiste haber hecho y la mejor decisión para cerrar el show. Entonces, esta fue mi opinión de la noche 2 de WrestleMania. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like, suscríbanse, comenten lo que ustedes quieran, comenten qué les pareció la noche 2 de WrestleMania, en general qué les pareció todo el evento. Y nos vamos a ver mañana con el resumen express del Raw After Mania. Y sin nada más que decirles, y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente